Teorías de la evolución. Indudablemente, la evolución es uno de los enigmas más apasionantes de la ciencia moderna. Para intentar resolverlo se están aplicando todo tipo de ciencias y técnicas. Sin embargo, aunque sabemos que la evolución existe, ignoramos su mecanismo o al menos no hemos encontrado ninguno que explique satisfactoriamente la fenomenología observada. La inteligencia humana intenta dar respuesta a partir de presunciones mecanistas u holísticas. Encontramos desde autores que confiesan una creencia en una casualidad cósmica inexplicable hasta los que expresan la impresión de que se está manifestando una inteligencia universal, desde los que ven nada especial hasta los que ven un proyecto definido. La teoría creacionista. Esta teoría proviene desde la Edad Media y afirma que el mundo y los seres vivos han sido creados por un Dios. La teoría creacionista. Pues es que te digo que principalmente se basa en lo que la gente o lo que la Biblia dice, de que Dios creó el mundo en 7 días, que venimos todos de un hombre y una mujer que hizo su semejanza, pues estaban más enfocados a la religión, o sea, lo que Dios hacía, o sea, de que todo lo que estaba hecho era por Dios, y eso era la teoría creacionista. Pues sí, pero también se basa así como más en cuestiones de fe, ¿no? O sea, yo quiero que alguien esté bien y voy a tener fe para que alguien esté bien. Pues sí. La teoría de la evolución de Lamarck. Este naturalista francés explicó la evolución de las especies basándose en 2 principios. El primero, llamado uso y desuso, afirma que las partes del cuerpo que se utilizan mucho se hacen más grandes y fuertes. Él creía que cuando un organismo no utilizaba con tanta frecuencia un órgano o una extremidad o X componente de su organismo como tal, se iba a desaparecer en la siguiente generación. Igual, si ese órgano o esa extremidad la utilizaba con muchísima frecuencia, esa extremidad se iba a desarrollar más todavía en la siguiente generación. Era un naturalista británico que es considerado el padre de la biología y él propuso la teoría de la evolución. Bueno, pues a él también se le atribuye el libro del origen de las especies y en este libro habla te da más bien un ejemplo sobre cómo un organismo o una especie tiene un ancestro en común y de que sus puntos de evolución pudo haber sido uno o pudieron haber sido varios. La teoría completa de Darwin, reforzada con innumerables observaciones y cuidadosamente argumentada, publicada en El origen de las especies, constituye 4 principales postulados. El primer postulado mencionaba que el mundo no era estático, sino que evoluciona. Las especies cambian continuamente, se originan unas y se extinguen otras. Bueno, yo lo que entiendo con el primer postulado es que las especies tenemos que cambiar porque nos tenemos que adaptar. Entonces, pues las especies que no se adaptan pues se extinguen. Eso es ahora sí que ley. El segundo postulado dice que el proceso de la evolución es gradual y continuo, y que no consiste en saltos discontinuos o cambios súbitos. Tercer postulado de Darwin. Dice que los organismos semejantes estaban emparentados y descendían de un ancestro común. Habla sobre que cada grupo de especies tiene un ancestro en común. O sea, él afirmaba que los mamíferos venían de un ancestro en común y los insectos venían de otro ancestro en común. El cuarto postulado dice que la selección es un proceso que consta de 2 fases. La primera es la producción de variabilidad y la segunda es la selección a través de la supervivencia en la lucha por la existencia. Bueno, un importante concepto que él atribuye es la selección natural. Y esta consta de 2 factores importantes, que es la variabilidad. Para que un organismo sea seleccionado como el mejor, el más capaz, el más adaptado, tiene que presentar variabilidad. Y la lucha por la existencia. Obviamente que el más fuerte, el más capaz, el más tenaz, el más escurridizo va a sobrevivir ante la lucha contra otros organismos. Hubo muchas personas que consideraban un insulto imperdonable a la raza humana, y ello provocó un aluvión de protestas. Rechazaron la selección natural desde el punto de vista religioso o filosófico,
o simplemente debido a que les parecía un proceso excesivamente azaroso como para explicar la continuidad de la evolución. En cambio, la gran mayoría de los biólogos adoptaron dichas propuestas. El saltacionismo es la hipótesis según la cual las especies evolucionan y especian de forma no gradual por un gran cambio producido por macromutación. Pueden originar una nueva especie en una única generación. Estos cambios surgen por la alteración genética del programa embrionario que altera las estructuras del organismo de forma cualitativa. En el saltacionismo no existen formas intermedias y está prácticamente abandonado como hipótesis evolutiva, salvo en algunos casos particulares como la poliploidía en los vegetales. La evolución cultural es mucho más rápida. Los elementos culturales pueden transmitirse entre dos civilizaciones diferentes mucho más deprisa que los genes entre dos especies de seres vivos. Entre los seres vivos, la hibridación entre especies diferentes es un fenómeno muy raro. Siempre tiene lugar entre dos especies muy próximas y a menudo conlleva la esterilidad de los híbridos. El concepto de verdad proporciona un criterio para la selección cultural desconocido entre los genes. Un gen puede ser más útil que otro para la supervivencia de los individuos que lo poseen, pero no se puede decir que sea verdadero. Para mí es el cambio morfológico de la misma especie, y la evolución cultural pues ya va más enfocado a la evolución pero con la misma sociedad o con las mismas especies. En la teoría neutralista se menciona que la mayoría de los polimorfismos detectados a nivel molecular son selectivamente neutros. Su presencia en las poblaciones naturales no se debe a ningún mecanismo de selección equilibradora, sino a un equilibrio mutación-deriva. Así como la mayoría de las sustituciones de aminoácidos o de nucleótidos que tienen lugar en el transcurso de la evolución se deben a la deriva genética y no al efecto de selección direccional. Esta teoría, propuesta por Lynn Margulis en 1967, propone que las mitocondrias y cloroplastos evolucionaron a partir de bacterias que fueron fagocitadas por una célula eucariota ancestral, de las cuales hay una serie de 3 incorporaciones que apoyan a esta teoría. La similitud estructural de las mitocondrias y los cloroplastos con algunas bacterias, el que poseen ADN propio, y que estos organelos presentan un ciclo de duplicación semejante al de las bacterias. Comparemos las teorías de nuestros naturalistas. La herencia de los caracteres adquiridos propuesto por Lamarck, quien era apoyado por la Iglesia, contra la selección natural propuesto por Charles Darwin, quien era apoyado por científicos. Retomando el ejemplo de las jirafas, Lamarck decía que había un ancestro de cuello corto. Tras verse con la necesidad de alcanzar las ramas altas, empezó a estirar el cuello, y tras el uso prolongado, las generaciones saldrían con cuello largo. En cambio, Charles Darwin decía que en la población ancestral había jirafas de cuello